San Pío de Pietrelcina. Este dignísimo seguidor de San Francisco de Asís nace el 25 de mayo del año 1887 en Pietrelcina, archidiócesis de Benevento, hijo de Gracio Forgione y de María Giuseppa de Nuncio. Fue bautizado el día siguiente, recibiendo el nombre de Francisco. A los 12 años recibió el sacramento de la confirmación y la primera comunión. El 6 de enero del año 1903, cuando contaba con 16 años, entró en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone, donde el 22 del mismo mes vistió el hábito franciscano y recibió el nombre de Fray Pío. Acabado el año de noviciado, emitió la profesión de los votos simples y el 27 de enero del año 1907 la profesión solemne. Después de la ordenación sacerdotal, recibida el 10 de agosto del año 1910 en Benevento, por motivos de salud permaneció en su familia hasta el año 1916. En septiembre del mismo año fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo y permaneció allí hasta su muerte. Estuvo siempre inmerso en las realidades sobrenaturales. No era solamente el hombre de la esperanza y de la confianza total en Dios, sino que influía con las palabras y el ejemplo estas virtudes en todos aquellos que se le acercaban. El amor de Dios le llenaban totalmente, colmando todas sus esperanzas. La caridad era el principio inspirador de su jornada. Amar a Dios y hacerlo amar. Su preocupación particular, crecer y hacer crecer en la caridad. Este fraile y sacerdote católico italiano de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos ha sido el primer sacerdote en llevar impresos sobre su cuerpo las señales de la crucifixión. Los estigmas del Padre Pío eran heridas profundas en el centro de las manos, de los pies y el costado izquierdo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y le salía sangre viva de ambos lados, haciendo del Padre Pío el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. San Francisco de Asís no era sacerdote. Brilló en él la luz de la fortaleza, comprendió bien pronto que su camino era el de la cruz y lo aceptó inmediatamente con valor y por amor. Experimentó durante muchos años los sufrimientos del alma. Durante años soportó los dolores de sus llagas con admirable serenidad. Aceptó en silencio las numerosas intervenciones de las autoridades y cayó siempre ante las calumnias. Recurrió habitualmente a la mortificación para conseguir la virtud de la templanza, de acuerdo con el estilo franciscano. Era templado en la mentalidad y en el modo de vivir. El Padre Pío tuvo la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Tenía el don de profecía y la curación milagrosa por el poder de la oración. Además tenía el don de la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, y la sangre de sus estigmas tenía fragancia de flores. Llegaban a verle multitud de peregrinos y además recibía muchas cartas pidiendo oración y consejo. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. Calcularon que perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que era un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado. Su beatificación fue la de mayor asistencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener la multitud que asistió a la beatificación. El Padre Pío es un poderoso intercesor. Los milagros se siguen multiplicando día a día. La hermana muerte lo sorprendió
preparado y sereno el 23 de septiembre del año 1968 a los 81 años de edad. La concurrencia a su funeral fue extraordinaria. Este sacerdote, al que Dios donó particulares carismas, se empeñó con todas sus fuerzas por la salvación de las almas. Los muchos testimonios sobre su gran santidad de fraile llegan hasta nuestros días, acompañados por sentimientos de gratitud. Sus intercesiones providenciales cerca de Dios fueron para muchos hombres causa de sanación en el cuerpo y motivo de renacimiento en el espíritu. Fue canonizado en el año 2002 por el Papa San Juan Pablo II. San Padre Pío de Pietrelcina ruega por nosotros.